Hola de nuevo. Hola, ¿cómo estás, Yurena? Buenas tardes. Bien. ¿Qué tal por ahí? ¿Todo bien? Aquí tranquilos. Estamos en una tarde fría de invierno. Qué envidia. Aquí hace un calor horrible. Me imagino aquí frío. Tenemos aquí una calima, vamos, no te deja ver ni el barrio. Se, se borra todo. Aquí no, estamos fríos, con sol, pero fríos. Bueno, hay que conformarse un poco también. Es lo que Sí, toca. sí, sí, sí. Bueno, pues como veo que se van uniendo ya compañeras, hola Sandra. Hola a Em, todos. pues vamos, si quieres vamos empezando, te voy presentando y vamos empezando un poquito pues a charlar y demás. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, bienvenida. Muchísimas gracias por participar y por unirte a estas charlas. Cierto es que de un tiempo a esta parte se han espaciado mucho más en el tiempo, pero bueno, las mantenemos. Y aunque la pandemia en distintos sitios va teniendo distintos ritmos, pues a mí me parece que puede ser interesante ya seguir haciendo estas charlas en el tiempo y seguir conociendo autoras sobre todo y desde lo vivencial, la experiencia y siempre hablando de minificción un poco de fondo, pero bueno, sobre todo las experiencias. Bienvenida. Muchísimas gracias, Yurena. Realmente yo he estado siguiéndote en todas estas entrevistas, que las hacías diario al principio y ahora semanalmente. Y la verdad me pareció maravilloso. He conocido a nuevas autoras, este abrirse del microteatro que para mí ha sido magnífico, ¿no? Con la autora chilena. Y bueno, yo feliz porque con cada una de las entrevistas que he visto he aprendido muchísimo. Sí, la verdad, yo estoy muy contenta porque como siempre lo digo, ¿no? Hemos hecho un grupo muy bueno y siempre estamos charlando y compartiendo cosas y realmente creo que la minificción nos ha unido, pero entre proyectos, lecturas y futuro, que siempre hay que estar unidas y yendo un poco por ello, pues eh, sobre todo importante eso, ¿no? Seguir charlando y encontrarnos y bueno, todas son un descubrimiento y para mí es un honor, de verdad. Estoy súper contenta porque lo he podido mantener. El ritmo cambia de las vidas y el trabajo, pero aquí seguimos. Maravilloso, además te felicito porque yo sé que no es fácil gestionar estas entrevistas y bueno, como tú dices, lo estás haciendo y eso es un gran aporte a la difusión de la literatura hispanohablante. Muchas gracias. Seguiremos, seguiremos. Mira, ya está por aquí Esther Paulina, y de hecho nombrabas ahora a Paulina y Paulina cuando a estabas hablando de Paulina, microteatro, justo entró. exacto. Hola, Bueno, Paulina. pues para todas, para todos, Eliana Sosa Martínez nace en Potosí, es licenciada en Comunicación Social, toma varios cursos sobre literatura latinoamericana, boliviana y escritura creativa y mantiene dos blogs. A mí me parece muy interesante hablar de que mantiene estos blogs, primero porque es un trabajo complicado, lo sé por experiencia, y que ha sido publicado en muchísimas antologías de muchísimos países. Me parece también muy interesante, que es el primer tema de que hablaremos, que colabores en proyectos desde hace ya 2 años, en proyectos digitales como Somos Leyenda, en el podcast Incógnito File, donde difundes leyendas potosianas, potosinas, perdón, que me encantaría charlar sobre este tema. Y también desde este año, desde el tema de la pandemia, pues bueno, que formas parte del colectivo de microficcionistas pandémicos, que es una gran familia también y que admiramos muchísimo porque hay muchas compañeras y compañeros en ese colectivo. Sí, la Y verdad es una maravilla con estar en estos colectivos y bueno, trabajar en lo que más nos gusta, que es la literatura. Y en estos colectivos, aprovechando que iba a ser un poquito el primer tema, estos espacios que tienes en medios de comunicación, la columna escrita de color humano, los sectores audiovisuales, que no nombré el de letras en rojo, pero ahora hablaremos de él. ¿Cómo es trabajar en estas participaciones colectivas, siempre trabajando con grupos, pero sobre todo desde el ámbito virtual, que es un poco lo más fácil en el sentido de para llegar y difundir? Pues para mí ha sido muy interesante porque ha sido mi primer acercamiento también a lo que es la microficción. Tuve la oportunidad de participar en una antología que me invitó Mero Carvalho y a partir de ahí conocí muchos autores, estaban los nombres de muchos y los fui buscando en Facebook para poder conocerlos un poco más. Y es que así me fui haciendo amiga de muchos de ellos
y conociendo su trabajo y admirando también el trabajo que cada uno realiza. Y bueno, debo decirte que en realidad el tema de las tecnologías para mí ha sido fundamental desde antes, porque gracias al internet también, a las redes sociales, pues te cuento que escribimos con mi compañero Ramiro Jordán en 2 ciudades distintas de Bolivia este libro. Entonces, el trabajo que realizamos como que ya me dio la patadita inicial para hacer este trabajo virtual, digamos, ¿no? Porque nunca nos vimos personalmente para hacerlo. Y después, gracias a esta red que fui tejiendo con las personas, con los autores de la minificción, pues empezaron invitaciones y justamente Camilo Montesinos un día me escribe y me dice, te cuento que estamos en un proyecto de minificción y no sé si quieres participar, estamos de muchos países, vamos a representar. Entonces, claro que sí, le dije, y así nació mi participación en los minificcionistas pandémicos, que como tú ya lo decías, se ha vuelto realmente una familia, porque nos apoyamos, nos promovemos, nos difundimos, y estamos haciendo un trabajo diferente, creo yo, porque el tema que vamos tocando con ellos son temas sociales que en un principio nos llamaron mucho la atención a todos, y es como un reto también mensual, ¿no? Poder escribir sobre un tema específico y apoyarnos entre todos, leerlo en video y pasarlo en un video carrusel de todos los autores que hemos participado. Y esta pequeña familia, porque a veces también en el ámbito de las charlas hablamos y damos a entender como que quien nos está viendo sabe, ¿no? Y conoce todos estos colectivos. ¿Cuántas personas, escritores y escritoras, conforman el colectivo? ¿Cómo es colaborar de manera virtual? Bueno, somos 17 personas de varios países. Espero no olvidarme ninguno. Si están ahí, alguno de mis compañeros me corrige. Estamos de España, de Marruecos, de Nicaragua, Bolivia, Chile, Argentina. No sé si ya dije México. De México, también está de Venezuela, Geraudí, que está viviendo ahora en Colombia, y creo que no, de Panamá también sí tenemos a una representante. Entonces estamos tratando de que haya una representación de todos los países hispanohablantes, ¿no? Y que también sean personas bueno, que les guste la minificción y estén animados a escribir esto de una temática mensual. La relación empezó con un grupo en Facebook, pero después nos migramos a WhatsApp porque ahí creo que hay más, no sé, más formas de comunicación, no sé, pero nos fuimos a WhatsApp y ahí es donde nos organizamos. Debo decir que este proyecto de los minificcionistas pandémicos nació de la idea de la compañera Patricia Rivas, que es de Chile, ¿no? Y gracias a Natalia Madrueño, que es de México, por ejemplo, son las que llevan la batuta. Mustafa Handar es nuestro magnífico secretario que nos hace recuerdo de todas las actividades que tenemos. Y pues cada uno hace un aporte muy importante en su país para ver la difusión del material que estamos realizando. Se han dado artículos en Chile, en Argentina, por ejemplo, que han hecho sobre lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo dentro de los medios de comunicación también estaba empezando a transmitir los audios de nuestras microficciones en la radio donde yo estaba trabajando. Entonces, cada uno va viendo el espacio que tiene a la mano, digamos, para poder hacer la difusión del trabajo que estamos realizando en el grupo. Nos preguntaba Esther Andrade por qué pandémico. ¿Por qué ha sido esta situación la que nos ha unido, ¿no? O sea, antes creo que el tema era también de estar en esta cuarentena y disculpen, quiero saludar a Giovanna Rivero, ha sido mi docente en un taller reciente que he tomado, es una escritora boliviana a la cual admiro, me alegra mucho que esté acompañándonos.
Sí, bueno, te decía que la cuarentena que estábamos viviendo en diferentes países, pues nos ha reunido. Y el segundo tema que tocamos en el mes fue sobre la pandemia y el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, queríamos tomar como esta realidad que estábamos viviendo y cómo la atravesábamos en historias que tengan un tinte social, ¿no? Entonces, esa fue un poco la premisa, digamos, que nos llamó, que nos unió y por eso nos pusimos minificcionistas pandémicos. Seguramente con el tiempo sería interesante que se hiciera un estudio de toda la producción o de por lo menos los proyectos, ¿no? Las acciones que se han emprendido durante estos meses, porque mmm, aparte de publicaciones, retos semanales, que siempre tenemos ellos de Ceresade, y muchísimos grupos y colectivos con los que se trabaja, en estos meses es verdad que ha habido, igual que surgieron las charlas, que ha surgido minificcionistas pandémicos, que han surgido los directos en Instagram o en Facebook y demás, nos hemos encontrado con que realmente este ha sido un confinamiento tristemente productivo, eh, pero que ha unido muchas cosas y a muchas personas sobre todo, que antes no, pues no establecíamos esos puentes o estábamos un poco más en nuestra burbuja, en nuestro espacio, me refiero a territorial incluso, y los temas que se han tratado, ¿no? Ha sido interesante sobre todo lo que hablando con Cristina, me parece muy interesante, porque esa visión antropológica de los temas hacia los que nos hemos vuelto eh, estaban ahí, pero realmente como que se ha vuelto todo mucho más intenso con el encierro, ¿no? Hablamos de la violencia machista, como podemos hablar tristemente de abusos dentro de la familia, muchísimos problemas que realmente siempre estuvieron ahí escondidos y que durante este tiempo de encierro pues hemos tenido como cierta renovación como sociedad, ¿no? En el sentido de volvernos sobre esos problemas a los que les dábamos la espalda. Y ese colectivo del que formas parte me parece muy interesante que haya tocado ese tema, además. Sí, porque realmente dentro de nuestras reuniones a través de lo virtual, ¿no? Hablamos sobre estos temas, ¿no? ¿Qué es el aporte que podríamos dar nosotros como minificcionistas sobre lo que está pasando ahora, ¿no? Y todos en un momento hablamos sobre la violencia intrafamiliar que se iba viviendo en espacios tan pequeños como pasa aquí en Bolivia. Y lo interesante era eso, ¿no? Que alguien comentaba, en México pasa de esta manera porque la gente vive en espacios muy pequeños y a veces ha tenido que pasar que una expareja o exparejas han tenido que vivir juntas este encierro por cosas del destino y cosas así. Y lo interesante era que veíamos la misma realidad en México, en Colombia, en Bolivia. Y entonces ahí dijimos, es importante que hablemos sobre el tema y qué mejor hacerlo a través de la minificción. Y esa fue nuestra premisa para la segunda, si no me equivoco, y creo que salieron temas muy lindos, muy profundos, ¿no? Con vistas muy personales y muy del lugar también. Me gustó mucho ver que mis compañeros varones también den esta visión tan interesante, masculina sobre el tema. Así que realmente me gustó mucho ese trabajo que hicimos y creo que poco a poco también vamos mejorando esta mezcla y esta unión que tenemos entre nosotros, ¿no? Y aprovechando que seguimos hablando de redes y de trabajo colectivo, esa primera pregunta que te hacía sobre la columna escrita en De Color Humano y los espacios, ¿no? Los que me comentabas radio, por ejemplo, aunque sé que has trabajado más en más aspectos, ¿cómo ha sido trabajar y migrar y la readaptación en estas semanas de confinamiento? La creación literaria está ahí, pero todo lo que es la difusión cultural a través de redes. Realmente ha sido complicado, ¿no? Al principio, antes de la pandemia, yo tenía un espacio en televisión, un pequeño espacio en un programa de televisión. Una vez a la semana hablábamos sobre literatura también, pero nos concentrábamos en autores locales y, en el caso más extremo, nacionales, ¿no? Que venían de visita a la ciudad.
y también tenía otro espacio en radio. Y esto también era semanal. Entonces estábamos llevando ahí la cosa cuando llega la cuarentena, obviamente teníamos que parar y bueno, creo que me resigné un poco a parar, pero después me llamó una amiga muy querida, Ivette Durán, y me dice, pero tienes que continuar. Yo seguía con la columna escrita, pero ya dejé los medios y entonces me tienes que continuar, tienes un canal de YouTube, tienes que aprovecharlo. Entonces dije, sí, al final es posible hacerlo, así que en el canal de YouTube a través de estas plataformas como el Zoom, donde se puede grabar, porque yo tengo mucho miedo a los vivos, la verdad, porque siempre pasa algo. Entonces decidí abrir más bien o migrar, como tú decías, mi espacio de entrevistas a este canal de YouTube en el que entrevisto, si bien no solamente autores de minificción, sino autores nacionales e internacionales, pues me ha costado la verdad porque eran plataformas que yo no conocía, pero creo que vamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Ya llevamos 14 entrevistas en Letras en Rojo Cuarentena y trato de dar el espacio a autores que no son muy conocidos, ¿no? Pero esa migración ha sido por esa razón también y ahora mismo está muy difícil el tema de las publicidades, por ejemplo, a mí me hubiera gustado continuar con radio, pero el amigo que tenía el espacio pues está casi que no puede pagar el alquiler, entonces hemos decidido parar, pero probablemente se nos ocurra algo de podcast, que también es una buena opción, ¿no? Que podamos hacerlo a nivel de internet, digamos. Nos estaban, en lo que vas hablando, voy viendo un poco también las reacciones, ¿no? Nos hablaban de la labor en redes, de las charlas, bueno, pero es que las charlas son solo una de las muchísimas caras que ha tenido esta pandemia y como tú comentabas, ¿no? Hay espacios que realmente estaban ahí, que tenían una importancia y que sea una vez en semana. Este es el ejemplo, estuvimos un mes todos los días y ahora se hace una vez en semana y sigue funcionando en el sentido de que siguen despertando interés y lo importante es estar conectadas y conectados, ¿no? Yo le agradezco a Alberto las palabras que acaba de colgar porque son un ánimo, pero también me interesa mucho lo que comentan las compañeras, ¿no? Son redes, son espacios, una cosa que dijo antes Dina, que es curioso que cuanto más encerrados hemos estado en probablemente la historia moderna, es cuando más conectados y conectadas hemos estado. Por eso me da tanta tristeza que esos espacios que ya existían, ya estaban consolidados, eh, ahora mismo no es que estén dormidos, porque el interés por compartir cultura sigue existiendo, pero sí que es importante que intentemos luchar en la medida de lo posible. Y no sabía que te daban tanto miedo los directos, lo siento. Te agradezco que estés participando, pero por ejemplo te encuentras con espacios como YouTube y siempre existen las formas de, pues si no es en un directo es una grabación, si no es un vídeo, es un podcast, como decía, o sea, tenemos la suerte de tener muchísimas soportes ahora mismo para poder inventar o plantear la forma, ¿no? Igual que cuando hablamos hace tiempo de las formas de las que la reflexión se relacionaba y se imbricaba con otras formas de arte, lo hablamos con Cristina, lo hablamos con Ciara, hemos encontrado la manera con las redes de imbricarnos, ¿no? Y de dar a conocer nuestra literatura. Tú eres nuestra primera autora boliviana y a mí me gustaría un poquito también que aprovecháramos y hablábamos un poco de cómo se han unido los autores y autoras bolivianos, de cómo se han servido desde las redes en esta situación. Es cierto lo que tú dices, porque también creo que tiene que ver esa necesidad de no sentirnos solos, lo que nos ha hecho unirnos, ¿no? Y lo que nos ha movido a decir, podemos hacerlo, busquemos las formas, y como tú decías, el Internet, pues es algo indescriptible y que no sabemos qué tamaño tiene, y también justamente ellos han querido pues mostrarnos las opciones y lo hemos hecho a través de estas, ¿no? Y lo mismo ha pasado con los minificcionistas bolivianos, ¿no? Que si bien gracias a Homero Carvalho, que es mi maestro, y si me está viendo le mando un beso muy grande porque gracias a él yo empecé con la minificción. Él ha sido el que ha estado
promoviendo la minificción aquí en Bolivia, y gracias a él se han dado los encuentros de minificción, primero nacionales y después internacionales, en las ferias del libro más importantes de Bolivia, que son Santa Cruz y La Paz, a las que tuve la alegría de participar, en las que tuve la alegría de participar, y si bien nos veíamos una vez al año en estos encuentros, pues no, tampoco, nunca se nos había ocurrido pues organizarnos para hacer algo. Pero justamente el tema de los minificcionistas pandémicos, cuando Homero vio el hermoso video que hicimos, el primero que hicimos, me dice, qué lindo sería poder hacer algo entre los bolivianos. Y yo le digo, sí, pero lo haremos porque es una forma preciosa de mostrar el trabajo que cada uno realiza, ¿no? Entonces se animaron, él con su capacidad de convocatoria llamó y nos unimos y 17, si no me equivoco, 17 también minificcionistas de Bolivia, nos unimos e hicimos un videíto y bueno, vimos que no era lo nuestro, creo, tampoco fue algo que quisimos volver a hacer, pero sí nos organizamos también en un grupo de WhatsApp para poder hacer otras actividades. Y como tú sabes, los centros culturales son otros espacios que están quedando casi ahorcados económicamente por esta época. Y entonces a una de las minificcionistas, a Silvia Rosa, nos dice, hay un centro cultural que está haciendo actividades y para recaudar fondos para que no se cierre. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Empezamos a dar ideas y salió la idea de poder hacer una antología pequeña de textos, no solamente de minificción, sino también de poesía, y que todos cediéramos esos derechos de esos escritos para que lo pueda vender de manera virtual el centro cultural y pueda de alguna manera pues buscar el apoyo de la población. A partir de eso nos invita el mismo centro cultural, la Casa Melchor Pinto, en Santa Cruz, que es una de los centros culturales más hermosos y que brinda siempre el apoyo a los artistas, nos invita a una lectura. Aceptamos y estamos tratando de que sean periódicas las lecturas que vamos a realizar con ellos. Hemos hecho una noche solo de minificción boliviana el anterior viernes y nos ha ido muy bien, hay mucho apoyo, se está abriendo, creo, también los oídos y la mente y los ojos de los bolivianos a la minificción. Y nos fue muy bien esa noche y tenemos todavía algunos proyectos que no quiero todavía comentarlos hasta que se hagan realidad, pero tenemos proyectos conjuntos que vamos a sacar también en cuanto a minificción y poesía. Me parece increíble la capacidad que a veces encontramos en estas situaciones. Te lo digo porque yo colaboro con la comunidad y a veces cuando te encuentras con situaciones como estas es pasmoso la facilidad con la que se crean relaciones y redes de contacto y lo fácil, que a veces lo hacemos más complicado de lo que es poder desarrollar estas iniciativas. Quiero decir, a veces pensamos que los proyectos, y creo que la palabra proyecto a veces da un poco de miedo y que se engrandece también, ¿no? Se magnifica. Sacar un proyecto editorial de esta forma, ¿no? Que los autores y las autoras, porque lo he vivido, nosotros lo hicimos hace algunos años aquí también, para ayudar a 3 ONG en su momento, que se unan autores y autoras, que den sus derechos para mantener un espacio común, colectivo, público. Yo les felicito porque no es nada fácil coordinar el trabajo que hay detrás, eso es lo primero. Y segundo, también animar a la gente a que colabore, ¿no? Porque si esos espacios van desapareciendo y nos encontramos con que realmente los escritores y las escritoras nos vamos también quedando un poco solos y solas, esa implicación tiene que existir. Yo lo he vivido con la sociedad, con la comunidad, con los colectivos de mis barrios y se pueden hacer muchísimas cosas. Aquí ahora mismo, durante el encierro, se han hecho sorteos, se han buscado ideas para mejorar espacios, para que la comunidad siga unida. El lenguaje ha cambiado, que es una cosa que a mí me gusta mucho percibir. Palabras que hemos incluido, pero ya no las tratamos con tanto miedo como antes. A mí me gustaría un poco que hablaras un poquito más de este proyecto desde esa perspectiva, ¿no? De cómo ha podido ser ese trabajo conjunto para poder sacar ese trabajo adelante, ¿no?
primero unos autores y autoras, luego la publicación, qué ha pasado, si se está ayudando al centro y ha podido salir hacia adelante. Bueno, sí, nos reunimos. Tengo que decir además que el grupo que nos hemos reunido también somos amigos, ¿no? Nos hemos visto, como te decía, en los encuentros. Realmente la química ha sido increíble, ¿no? Por eso hablamos con Sandra, Sandra Concepción Velasco, que nos hemos visto 2 veces, creo, en vivo, pero nos queremos muchísimo, ¿no? Y creo que ha pasado lo mismo, y el cariño y respeto que le tenemos nosotros a Homero Carvalho también ha influido muchísimo. Cada uno ha puesto de su parte para poder hacer realidad esta antología. Por ejemplo, Silvia Rosa fue de la idea, también donó las pinturas de su papá, que es un reconocido pintor, para hacer la tapa, la contratapa, y bueno, se decidió homenajearlo a él con la antología. María Claudia Ardaya, por ejemplo, se dedicó a armar la antología, ¿no? Al diseño gráfico general de toda la antología, al maquetado. Y bueno, cada uno después, cuando ya salió la hermosa antología, pues nos pusimos a publicarla, a difundirla. El costo era bastante simbólico, de 20 bolivianos, que son como 2,5 dólares, más o menos así, para que se vaya haciendo la idea la gente, porque no era muy ampulosa la antología, ¿no? Nos dimos las características, por ejemplo, ¿no? De que sean dos textos y una reseña pequeña. Pues fue un trabajo conjunto muy bonito, porque cada uno ponía su idea con mucho respeto. Si no coincidíamos, pues lo discutíamos. Entonces, ha sido un trabajo muy lindo que ha fluido realmente sin ningún problema. A los pocos días ya teníamos el hermoso trabajo ya listo para su venta. Hicimos la lectura como una presentación del mismo. Debemos decir que hemos tenido siempre las puertas abiertas de la Casa Melchor Pinto, y ellos felices, ¿no? De que se pueda hacer, porque ellos dicen, no importa que sea centavo a centavo, estamos reuniendo, porque no solamente hacen esta actividad, sino de otras artes también, música, pintura. Entonces, si bien nuestro aporte no habrá sido enorme, pero yo creo que ha sido un aporte también simbólico de los artistas con sus casas, con las casas que nos dan los espacios, con las casas que nos abren las puertas para difundir el trabajo. Entonces, creo que eso también ayuda a visibilizar que el arte es importante, y que los artistas, que si bien tampoco la estamos pasando bien, porque muchos de nosotros no tenemos un trabajo fijo, ¿no? Y si trabajamos independientemente en esta situación, es muy difícil conseguir trabajo. Y en Bolivia, como en otros países, me imagino que vivir de los libros que uno vende tampoco es factible. Pero esa solidaridad, ¿no? Lo que tú decías, cómo el lenguaje va cambiando, esa solidaridad, ese querer, ese sentirnos más fuertes, unidos, si caminamos juntos de la mano, creo que ha hecho de que fluya el proyecto, y por eso haya nacido todavía más proyectos a futuro, ¿no? De que podamos eh, imaginarnos más proyectos, lo mismo que pasa con los minificcionistas pandémicos, ¿no? Habíamos empezado con los videos, pero ahora tenemos una infinidad de proyectos que se van abriendo, porque uno de los miembros dice, yo tengo esto, y podríamos, por ejemplo, uno de nuestros compañeros, Camilo Montesinos, dice, yo soy profesor de jóvenes, entonces, ¿qué les parece si me mandan 3 de sus textos para que los chicos hagan como un book trailer? ¡Oh! Nosotros, claro que sí. Entonces, y alguien más dice, en Honduras, por ejemplo, nuestro compañero José nos dice, en Honduras quieren hacer una nota de nuestro trabajo. Adelante. Y así van haciendo las cosas, como dice justamente Patricia Rivas, que fluyen. Sí, y lo que comentaba, que realmente, eh, por ejemplo, en la contribución que ustedes han hecho puede haber sido mínima, entiéndeme lo que quiero decir, monetariamente, pero hay una expresión que a mí me gusta mucho, que es un poco extraña, que es capital humano. A mí me parece que el capital humano
Ya puede faltar dinero, que tiene que ser muy extremo porque también hay que ser un poco realista, pero hay cosas que se pueden conseguir, quiero decir, no hay que marcarse siempre eh, metas que no se puedan alcanzar, se pueden conseguir muchísimas cosas y simplemente hay veces en las que tiene que pasar algo parecido a soy profesor, profesora, tengo un alumnado que podría disfrutar de todo esto, eso ya en sí es una iniciativa maravillosa porque es una ganancia por todos lados, ¿no? Para ese alumnado, para ese profesor o profesora que también tiene ese aprendizaje, para el autor o la autora que ve cómo su obra también sale un poco más allá del espacio en el que se mueve, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo en la obra. Y si me comentas que también esta literatura boliviana, que para mí, por ejemplo, era muy desconocida, también me interesa mucho empezar a tener autoras de otros países, porque así también abrimos el abanico, pues creo que es una iniciativa que se debería conocer. Minificcionistas pandémicos, obras que se montan virtualmente para poder sacar proyectos adelante, como hemos hablado de talleres, por ejemplo, cuando hablamos con Lorena Díaz, o como hemos hablado con otras autoras que han hecho libros de objeto, con Pía, por ejemplo, que realmente son proyectos que están en la mano. Y es verdad que a veces vemos falta de dinero y pensamos que es falta de... Nos va a faltar una patita, no lo vamos a conseguir. Salen. Sí, y yo pienso que esta contingencia también nos ha abierto los corazones, ¿no? La idea de poder trabajar conjuntamente para un fin y supongo que los artistas tenían que ser el espacio donde tenemos más sensibilidad y pienso que eso influye también a la hora de decidir, ¿no? Y esta unión y esta organización que ha habido en varias partes del mundo, ¿no? Hace que uno tenga más fe en que va a salir adelante después de toda esta pandemia y todo lo que estamos viviendo en muchos países que es preocupante, pero que siempre está por encima la solidaridad, el amor, el cariño y la pasión de lo que uno disfruta, que en este caso es la literatura. Sí. Bueno, pues hablando de literatura, yo creo que ya es un momento de escuchar algún texto y después hablaremos de que escribes más géneros y más cosas, pero bueno, podemos escuchar un poquito tus minificciones. Claro que sí, les quiero leer sobre de ese libro que les comentaba que se llama Encuentros y Desencuentros, que es un libro que mezcla minificción y poesía, porque con mi amigo y querido compañero Ramiro Jordán, que es poeta cruceño de Santa Cruz, escribimos poesías, él escribía poesías y yo de su poesía me inspiraba para escribir una minificción. Y por el otro lado, de las minificciones, él se inspiraba para escribir su poesía. Entonces, de este libro les voy a leer uno que nació de una de las poesías de Ramiro y que se llama Rosalía. Dice, Rosalía se repetía como un mantra todos los días, de amor nadie se muere. Después que Mario le dijo que la abandonaría. En el fondo sabía que él era un puñal, de esos que le van rebanando a una el corazón, los que tienen un filo alemán que nunca se acaba y que lo usan los mejores exploradores del mundo. Lo conoció como eso, un puñal que todas deseaban. Cuando la invitó a salir, ella no pudo contener su alegría, lo que le dio más ventaja a él. Mario sabía que ella estaba perdidamente enamorada, así que supo que podía cortar y desgarrar sus sueños e ilusiones, convertirlos en jirones que usaría para amarrarla para siempre a él. También usó su filo para seccionar su amor propio en cada palabra que le lanzaba como una verdadera daga. Rosalía muchas veces se sintió mutilada, pero no por eso menos fuerte. Cuando cayó en lo más hondo, descubrió una llama pequeñita de su ser, a la que fue avivando en secreto, hasta que se convirtió en una hoguera donde fundió a Mario, para que con su filo no dañara a ninguna más. En las noticias, los titulares anunciaban, pareja muere en incendio provocado. Muy buen texto. Fantástico. ¿Uno más leemos? Y dos más si quieres. Ah, bien. Bueno, este salió en los bestiarios de Ediciones Sherezade.
tuve la gran alegría de que entraron 3 de mis textos, 2 en los dragones, en cada uno, y uno en perros. Les voy a leer uno de dragones. Se llama Amor Nocturno y dice: la dragona se enamoró del hombre que cada noche salía de su casucha a contemplar la luna. Sus escamas se mimetizaban en las nubes oscuras. Trataba de imaginar lo que pasaba por la cabeza del humano. Tal vez añoraba un amor lejano o deseaba sentir algún tipo de pasión en su corazón. El hombre, después del ocaso, salía con la esperanza de sentir esa presencia en la inmensidad del cielo. Creía que era un ángel, del que había quedado prendado por la calidez de su mirada que traspasaba la noche y le hacía sentir único en el mundo. Este es inédito tiene un tema que me apasiona, que son los gatos. Ah, Se mira, llama, pues en eso nos encontramos. bien, se llama Por arte de magia. Esto es un poco cruel, pero por arte de magia. No es cierto que tengan 7 vidas. Lo supe cuando tomé su cuerpecito, que ya no pesaba nada en mis manos. Llegó 2 meses atrás con sus ojos color cielo, su pelaje gris atigrado y la travesura en sus garritas y colmillos que destruían lo que encontraban. Primero los adornos regados por la sala, los juguetes de Luchito y finalmente los ovillos importados de lana de conejo que tenía mamá como su más grande tesoro. Vi sus ojos enfurecidos y supe que mi gatito no viviría para contarla. A pesar de su partida, cada día encontramos juguetes y adornos mordisqueados, y alguna vez la carne para la comida desaparece como por arte de magia. Qué bueno. Ya existen libros en los que se habla de la fijación que tenemos los escritores y las escritoras con los gatos. Es Sí, ¿verdad? curioso. Yo tengo una antología de cuentos sobre gatos solamente, ¿no? De cuento más largo. Pero tenemos un sueño con mi amigo Luis Ignacio Muñoz, de Letras Itinerantes, de poder hacer una antología sobre gatos. Todos textos sobre gatos. Es que es un animal muy literario, ¿no? Como un animal psicopompo, ¿no? Que tiene esa conexión con muchos sitios al Mágica, mismo tiempo mística. y no sé, tiene algo. Siempre salen los textos de los minificcionistas los gatos. Yo no creo que haya otro animal del que escribamos tanto. O sí, los fantásticos e imaginados, ¿no? Pero los gatos tienen ahí como en el Olimpo Tu lugar de la literatura preferencial. misma. Sí, sí, justo, mira, Patricia Gatti también le gustan los gatos, Esther también Sí, y Lorena, ¿no? Y Anaís Blues también siempre pone sí. posts sobre gatos, entonces yo me identifico con cada una de ellas. Mira, nos pregunta Mónica, una compañera de aquí, de Tenerife, ¿cómo crees que un gato escribiría un relato sobre ti? Me encantó la pregunta, ¿eh? Tengo un micro que no lo elegí porque lo pienso presentar a una convocatoria sobre gatos y pandemia y que casi entra Abrevirus, pero no sé, no, ya no había el espacio, pero tengo un micro sobre eso. ¿Qué hablaría un gato sobre su dueña en esta pandemia? Hay algunos microrelatos por ahí publicados que también llevan tiempo. Están reivindicando los perros también. También No los vamos a perros. desmerecer. Pero sí ha habido, no recuerdo la escritora, creo que es una escritora de aquí, que hacía, creo que es Carmen de la Rosa, pero no estoy muy segura. Hacía como un juego de palabras con el dueño, la mascota y demás, y hacía como un texto muy socarrón sobre el tema, y da para mucho, la verdad, porque los humanos como mascotas y las mascotas como dueños y dueñas, pues eso siempre va a dar mucho juego, y sobre todo los gatos, porque son unos animales que nos han domesticado a nosotros, eso vaya por delante. Exacto, yo tengo un Vamos, montón de textos largos, cortos, sobre gatos, o sea,
creo, pensando lo que podría ser un libro solamente sobre los textos de gatos, porque son mi pasión. Siempre he tenido gatos desde pequeña. Mi gata tiene 10 años y espero que otros 10 años me acompañe porque es mi adoración. Y bueno, siempre he amado a los gatos. Son muy buenos. Además, hay gatos con personalidades de perro, ¿eh? Lo he vivido. La mía, la Son mía me tan persigue raros que hasta como eso. un perro en la casa, es increíble, sí, es cierto. Qué bueno. Y hablando de estos textos que comentas, un poco en el previo, ¿no? De ver un poco qué temas íbamos a tratar, a mí me pareció muy interesante que hablabas, además de que hemos mencionado que has participado en muchas antologías, pues que también escribes cuentos, que fuiste editora de un concurso local de minificción. Y bueno, de estas antologías y toda esta actividad que has tenido online y con grupos y colectivos, como decíamos, un poco más allá de la minificción o teniendo relación directa con la minificción, ¿qué otros géneros has desarrollado o cómo planteas otros géneros a partir de ahí? Solamente el cuento, creo yo, ¿no? La novela, la verdad, le tengo mucho respeto. Espero poder escribirla. Me parece genial que haya micronovelas también. Cuando hablaron sobre el tema con Patricia Nacelo, que tiene, me encantaría leer su micronovela. Y bueno, sé que muchos otros ficcionistas lo tienen también. Pero por ahora yo estoy con minificción y cuento largo, ¿no? En el que he tenido la oportunidad de participar en varias antologías, como tú decías. Eh, pues la verdad es que me he puesto mucho en convocatoria que veía, yo trataba de participar en ella y bueno, he tenido la suerte de poder hacerlo. He recibido invitaciones también a partir de una antología X. Otros autores para otra antología me hacían la invitación. Entonces, casi no podía, y además que tengo el problema de no poder decir no. Y me he puesto en muchos líos también por eso, pero pues gracias a Dios he logrado participar en varias de ellas. He participado con un par de escritores maravillosos de historias pulp en España, María Ah, sí. Larralde y Elmer Rudenskrig, que sacaron muchas convocatorias, participé en ellas, ellos también de minificción, porque 400 palabras eran lo máximo para las antologías. Había una muy interesante que también escribí sobre gatos, porque era de onomatopeyas. Tenías que escribir una minificción con onomatopeyas, ¿no? Que sea una parte importante de la historia. Imagínense, fue perfecto para el tema de gatos y con ellos hicimos una hermosa antología de cuentos de terror en Navidad o de Navidad que sacamos el año pasado, se llamaba Herejes, muy fuertes las historias y fue muy lindo porque escribí uno de los cuentos más largos que he escrito en toda mi vida para ellos. Y también estamos con dos proyectos muy interesantes aquí en Bolivia sobre el cuento y eh, y otros géneros como el testimonio y, ay, no recuerdo otro género, pero sobre narcotráfico que va a salir muy pronto, que se llama Caspa de Ángel. También el maestro Homero Carvalho es el responsable de esa antología que nos ha reunido a varios escritores que, que como yo estamos empezando, pero también a grandes escritores bolivianos y pues esa mezcla, digamos, de ambos que se hace muy interesante. Y así, la otra es una muy interesante también de Perú que se llama Ucrónicas. Miren qué interesante, cuando me hicieron la invitación yo no sabía, o sea, había escuchado la palabra ucrónica, ¿no? Pero la idea me pareció genial porque son historias ucrónicas de la historia de Perú, pero se les ocurrió a ellos que podían invitar, porque la mayoría son escritoras peruanas, se les ocurrió que podían invitar a escritoras de otros países que hayan tenido relación en la historia de Perú para que desde esa mirada cuenten historias. Entonces nos invitaron a una chilena, a una ecuatoriana, a mí y a una española, justo María Larralde de Historias Pulp.
Entonces, cada una escribió una historia relacionada en la historia de Bolivia, en mi caso, Bolivia con Perú. Y es un proyecto precioso que va a salir, pues esperemos cuando se solucione el tema de la cuarentena en Perú. Es el Ediciones Pandemonium, la que sacó, y estamos a la espera porque me pareció muy lindo. Y de ellos también nació una antología pequeñita, Los días que vendrán, que era la idea, las mismas autoras de Crónica, escribimos historias sobre lo que creíamos que sería después de la pandemia, ¿no? Y todas eran historias muy cortitas, y que ha tenido mucha acogida también a nivel de internet porque fue una antología virtual. Ese de Y, Caspadel. y te iba a preguntar, es que se me está acabando la batería portátil y está haciendo ruido raro. Que siempre tiene que aparecer alguien a molestar. Lo que te iba a preguntar es, habíamos hablado también de uno de los aspectos, y me lo has recordado con este proyecto colectivo, que la verdad que me encanta porque me parece interesantísimo y muy original, de divulgar, ¿no? Eso que habíamos dicho, creo que eran leyendas potosinas, bolivianas y latinoamericanas. ¿Es este proyecto o lo has desarrollado en algún otro ámbito? No, es un nuevísimo proyecto. Este año recién estamos iniciando. Tengo un amigo con el que hicimos otra antología de cuento más largo también. Es un amigo muy loco del Salvador que vive en Estados Unidos, que lo conocí a través de Historias Pulp, y se le ocurrió hacer una antología. Y nos hicimos amigos y nos hicimos muy cercanos a través del internet. Y él hace un podcast que se llama Historias de un burro, ¿no? Que él lee las historias de los escritores de una manera hermosa, hermosa, tiene una voz fabulosa. Entonces nos hicimos muy amigos y él se está uniendo con otro podcast, por eso te digo que es increíble esto del tema de solidaridad, ¿no? Se unió con otro podcast para hacer esto de Incógnito File, que era de John Dee, que es un español que vive en Estados Unidos también, y se hizo cargo de la mitad de sus podcasts en el mes, si no me equivoco, y me dijo, ¿qué tal si hacemos un espacio contigo? ¿De qué podríamos hablar? Entonces yo ya tenía la idea de poder difundir las leyendas porque son como uno de los géneros más importantes en mi ciudad Potosí y aquí en Sucre también porque son como ciudades muy coloniales, ¿no? Entonces hay muchas historias. Entonces dije, ¿qué tal? ¿Qué te parece si hablamos de leyendas? Y me dijo, perfecto. Y apenas hemos tenido una sola aparición en Incógnito File y ha gustado mucho, incluso a personas de España, ¿no? Que estábamos hablando sobre el Cerro Rico y sus leyendas. Voy a empezar ay, se me fue, porque me están corrigiendo que es Walter Sarabia, perdón. Voy a empezar con las leyendas de Potosí, pero quiero también contar las leyendas de todo Bolivia y después pasar también a las leyendas latinoamericanas que me parecen que tienen una riqueza magnífica. Fantástico. Es interesante, ¿no? Y nos estaban comentando las compañeras que es un proyecto muy interesante y que sobre todo muy enriquecedor, porque cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de literatura, cualquier tipo de expresión que nos permita conocer, ¿no? Esa otra edad, ¿no? Otro país, otra cultura, otras costumbres y otras leyendas. A mí me parece interesantísimo porque también desde un punto de vista de ese patrimonio colectivo, ¿no? De todas esas singularidades que nos caracterizan y que luego al final son similitudes también, podemos encontrar ese espacio común a través de leyendas, historias, costumbres, tradiciones. Hace algunos días, o no recuerdo en qué charla empezamos a hablar y intercambiábamos palabras y luego tenían un significado distinto, incluso también en el grupo lo hablamos a veces. Y a mí me parece muy interesante porque es lo que digo siempre, ¿no? Que el lenguaje es como un tablero enorme para jugar, pero aprendes muchísimo también sobre otras personas. Y eso que tú dices de personas a las que te has acercado mucho durante este tiempo, a mí también me ha pasado y realmente se siente muy cercano. Parece una de esas como muy artificial en el sentido de que puede parecer que no es son relaciones reales, pero yo todas las autoras con las que he hablado, con las que hablo, con las que vendrán, que ya estamos hablando, se han establecido relaciones, ¿no? De trabajo, por supuesto, pero
acabas hablando de, hoy he tenido un día fastidioso porque no me ha salido tal cuento, pero a lo mejor el día ha sido fastidioso porque hace un calor horrible. Quiero decir, acabas encontrando un hilo conductor súper, súper potente y sobre todo sólido, aunque sea breve. Definitivamente, definitivamente, yo creo que la amistad va más allá de lo virtual, digamos, ¿no? Y se hace muy lindo poder encontrar personas que a diario conversamos o hablamos sobre nuestros temas que nos interesan, no solo la literatura, el cine, ¿no? La música. Entonces, eso es muy lindo y yo he tenido la fortuna de poder toparme con gente muy generosa y muy linda como tú y como todas las compañeras que están también en el colectivo. Antes de volver a pedirte que leas algunos textos, Mónica, la compañera que te comentaba antes, hace una pregunta que también me parece muy interesante y que tiene mucho que ver con lo que decíamos ahora, ¿no? ¿Con qué te resuena la palabra identidad? Ya que hablamos de esos elementos que quieres sacar un poco a la luz y compartirlos. Sí, sí, claro que sí, justamente es esta la identidad, el reconocerse boliviano, por ejemplo, ¿no? El reconocerse potosino. Me gusta mucho el tema de las leyendas porque explota el tema de la oralidad, porque muchas son leyendas que no se han escrito y que se conocen de forma oral por los abuelos, especialmente por los abuelos, ¿no? Por las personas que han vivido. En algunos casos con mi mamá también, que ella me cuenta algunas cosas que vivió. Y la identidad, pues a mí me suena a reconocerse uno como parte de su país, de su tierra, pero identidad también me parece que es el reconocer al otro que tú decías, ¿no? En la diferencia del otro, encontrar también mi identidad. Y por eso no rechazarlo ni asustarme por la diferencia, sino a admirar más bien esa diferencia, ¿no? La identidad yo creo que tiene que ver mucho con lo que uno piensa de uno mismo, pero de cómo se ve reflejado en el otro también. Entonces, la literatura y todo lo que tiene que ver con la cultura ayuda a que uno entienda y tenga una verdadera identidad, que no sea que yo soy boliviano y por eso por boliviano rechazo a X o X o X, ¿no? Sino que por boliviano, porque me siento muy boliviano, más bien voy a admirar mucho a los demás, a las demás personas, al otro, porque en la riqueza de su cultura puedo ver mi riqueza. Totalmente de acuerdo. A mí, aprovechando que Mónica había tocado este tema, reforzar la identidad, aceptando la diferencia, la otredad y sobre todo las singularidades, ¿no? La gran riqueza de las singularidades. A mí me gustaría aprovechar, antes de que leas, recordarles a las asistentes y a los asistentes, si me lo permites, en pequeño pausa de publicidad, Claro que sí. el nacimiento de la red REM. Yo creo que es necesario y es de justicia que siendo una de las representantes de la red, en una de mis redes y en una charla con una persona que también está en ella, pues creo que es el momento también en Facebook, en Instagram y en redes, también tienen en los stories y en muchísimas partes ahora mismo información sobre la red de escritoras de minificción. Es una red que estamos creando con escritoras comprometidas con el feminismo, eh, pues ocupando los espacios en la literatura que siempre hemos debido tener, sin ningún tipo de Restricción. exigencia que no sea justa ni ganada de sobra, ni muchísimo menos. Y bueno, simplemente agradecerles que si en algún momento alguien está identificada con esta red de escritores de minificción, que nos busquen redes o que se ponga en contacto conmigo, con alguna de nosotras. Les insisto, en Instagram ya hay un perfil y bueno, que aquí vamos a estar para construir entre todas esa red enorme de hermanas, aunque vaya Ser más con H, fuertes también. de hermanas para ser más fuertes, porque las escritoras de minificción, si es un género que en sí mismo es chiquitito y está restringido, pues ahora nosotras vamos a tener nuestros espacios nuestros, que nos han sido negados Proyectos en propios diversos también. momentos. Claro, es que han sido negados y entonces pues los vamos a ocupar. Y no, y ya está. Sí.
y lo podemos hacer. Lo Sí, haremos. inscríbanse, queridas compañeras, todas las que estén interesadas, busquen en Instagram, ahí está REM, y bueno, mira, todas somos parte de REM, pero las que no, pues inscríbanse. Pues ahora sí, de justicia es que nos leas un par de textitos más. Por si luego nos coge el tiempo, que Instagram es muy de hacernos eso, pero mucho. Te quiero agradecer muchísimo la enorme riqueza que ha sido para mí esta charla. Lo son todas, pero te agradezco muchísimo la generosidad, la actitud sobre todo, porque es súper positiva y estaban diciendo por ahí que eres una gran escritora, que, Gracias. que no sé, me veo muy reflejada en ti porque creo que eres una persona que conecta a muchas personas también y eso es una riqueza que no te la da nada, ni la escritura ni nada. Eso es tuyo y se te refleja. Gracias. ¡Qué buena! Gracias. En Bueno, fin. les voy a leer un texto que estaba a punto de ser parte de los pandémicos, pero no fue. Y a ver qué les parece. Se llama Deseos, también es inédito. Los árboles con adornos brillantes y coloridos inundaban los escaparates del centro de la ciudad. Las amigas escribían sus cartas a Papá Noel pidiendo las muñecas de moda, esas que lloraban, comían o crecían. Ella, lo único que deseaba, pero le daba vergüenza pedir en su carta, era que su papá nunca más entrara a su cuarto de noche. Esta entró en una convocatoria de Paola Tena, que llamó para San Valentín, creo que fue del año pasado. Se llama Sí. Química del Amor. Dice, lo logré. Pude crear la droga del amor, sustancia que tiene el mismo efecto químico en nuestro cerebro que cuando nos enamoramos. Liberar dopamina, serotonina y oxitocina, pero sin los efectos negativos como dependencia emocional, peleas y frustraciones. En apenas unos días se han vendido millones en Europa y Estados Unidos. Mi invento es el más grande después de la aspirina, porque gracias a él se evitarán suicidios, feminicidios, que en las últimas décadas fueron cundiendo. Lo mejor es que las personas la compran sin saber que se constituye en el comienzo de la extinción de la humanidad. Ah, Este se llama Rosana Manantial, que era también para una convocatoria de Paola Tena sobre verano, pero tampoco la mandé. Rosana Manantial dice, a Rosana no le gusta el verano porque es la época en la que se transforma en un monstruo de sudor. Sienten hacer las gotas descontroladas en la frente y bajo la nariz. Son tan rebeldes que a pesar de secarlas con un pañuelo, vuelven una y otra vez, como si tuviera un manantial por dentro. Las blusas humedecidas en segundos la ponen nerviosa y tiesa sin poder subir los brazos. Ve a sus amigas con vestidos vaporosos, disfrutando de los rayos del sol, y ella, aunque se ponga las prendas más ligeras, nunca se verá como ellas, porque la humedad sigue delatando sus inseguridades. Intentó todo, desde un baño al amanecer en las aguas frías de un río hasta medicamentos recetados por dermatólogos. Nada funcionó. El calor le gana siempre. Sus mejillas se pintan de rojo y el sudor mana como una catarata. Solo le queda esconderse en su cuarto, esperando que vuelva el invierno y así regresar a la normalidad, mirando a través de su ventana pasar el insoportable verano. qué bueno está esto. Este es que tenía que... este es de Brevirus, miren. Ay, Se llama perdona, ya táctica. estamos en 59. Es Sí, cortito. ya no creo que alcance, ¿no? Sí, es un poco larguito. Te quiero dar las gracias, Yurena, muchas gracias. Me recontra divertido y la pasó muy bien en esta charla. Quiero mandar muchos besos a todas las personas que han estado conmigo, que me han acompañado, he sentido su cariño. Gracias a mis compañeros de los pandémicos, a Giovanna, a mis compañeras del taller de escritura, a otros amigos también. Muchas gracias. A ti, de verdad, ha sido un placer. Y te quieren muchísimo, ¿eh? Ya verás en el, bueno, creo que se quedan, pero si no se quedan, te lo digo, muchísimos mensajes que te han dejado y qué maravilla. Estoy súper contenta. Sí, todo mi cariño para ustedes. Gracias, los quiero mucho. Nos veremos pronto.